Hola amigos de YouTube, les saluda Knuckles. Y les saluda su servidora Blaze. El día de hoy, continuaremos con el último nivel del iceberg de Venezuela. Así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Sin más que agregar, comencemos. Fraudes electorales. En Venezuela, se viene comentando sobre elecciones fraudulentas desde el año 2004. Año en el cual, se llevó a cabo un referéndum, de acuerdo al artículo 72 de la Constitución, donde se aprobaría o no la permanencia de Chávez como presidente de la República, en el que oficialmente venció con un 59,10% de los votos. Este resultado fue disputado por representantes de la oposición, quienes denunciaron un supuesto fraude y exigieron un conteo manual de la totalidad de los votos. El Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos ratificaron los resultados del referéndum y la oposición nunca entregó pruebas del supuesto fraude que permitiera al Consejo Nacional Electoral atender sus quejas. Los primeros vítores del jefe de Estado fueron para Venezuela, la Revolución Socialista y el Libertador, Simón Bolívar, y dedicó su triunfo al dictador cubano, Fidel Castro, así como a los mártires de la patria, que dieron su sangre en los últimos 500 años. Algo a destacar, es que a partir del 2004, el sistema electoral venezolano se convirtió en el primero del mundo en ser completamente automatizado y digital. Y si tomamos en cuenta que el Consejo Nacional Electoral, reformado por Hugo Chávez en 1999, ha contado con, prácticamente, la misma plantilla desde el año 2006, con Tibisay Lucena a la cabeza, pues, mucha confianza y transparencia no han generado, precisamente. Sumado a las numerosas y constantes críticas de organizaciones tanto nacionales como internacionales, sumado a las sanciones económicas a los implicados, creo que queda bastante claro lo corrupto que es el sistema electoral en Venezuela. Las elecciones presidenciales del año 2012 fueron unas de las más reñidas de la historia democrática de nuestro país, siendo ganadas por Hugo Chávez, con el 55% de los votos, causando crispación en el país y una gran sospecha de fraude. En 2015, durante una cadena nacional, Nicolás Maduro fue traicionado por su subconsciente, y reveló que Chávez perdió dichas elecciones. Bueno, Chávez, en la última elección peleó con una sola mano y ganó por paliza. Bueno, Chávez, en la última elección peleó con una sola mano y ganó por paliza. Como dato adicional, las elecciones que vinieron después del año 2017, han sufrido una gran abstención. El pueblo venezolano no sale a votar, porque sabe que, absolutamente no cambiará nada. Reño Tolina. Reinaldo José Tolina Pinto, mejor conocido como Reño Tolina, o como el número 1, fue un narrador, locutor, anfitrión y productor de programas de radio y televisión, publicista, corredor de autos de carrera, y político venezolano. Es considerado el presentador más influyente de la historia de Venezuela. Nació en Valencia, el 11 de diciembre de 1928, y falleció el 16 de marzo de 1978. Fue un pionero en muchos aspectos de la publicidad, la comunicación social y la producción televisiva venezolana. Durante su larga trayectoria fue presentador del Miss Venezuela, o de las 24 horas de Le Mans, o de músicos como Mina Mazzini, Stevie Wonder, Rafael, Tom Jones, Jimi Hendrix, Charles Aznavour, Piero, o Hugo Romani. También trabajó con celebridades televisivas entre las que destacan Cantinflas, Simón Díaz, Sofía Inver, o Amador Bendayán. Reño Tolina era un feroz crítico de los partidos políticos de Venezuela, y en más de una ocasión los hizo responsables del lento pero constante deterioro por el que atravesaba el país en el ámbito económico. También denunció la decadencia social y moral del pueblo venezolano.
Esto lo hacía notar frecuentemente en cosas como el exceso de consumo de alcohol, lo fácil que era incumplir la ley, y la proliferación del subdesarrollo. Sin embargo, Renyi defendía que Venezuela tiene suficiente acervo histórico para liderarse a sí misma. Renyi fue un gran nacionalista y defensor del pensamiento bolivariano, el cual difundía mediáticamente. Además, exaltó de manera acérrima la meritocracia frente a la partidocracia, y del pragmatismo frente al dogmatismo de los partidos políticos. En lo económico, apoyaba que Venezuela se convirtiera en un país eminentemente agrícola e insistía en la planificación económica en corporaciones con expertos técnicos. Además, se declaraba anticomunista. Renyi se convirtió en el mayor crítico del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando el Estado venezolano, en 1974, compró la cadena venezolana de televisión. Renyi exigió tener completa libertad de expresión, cosa que le fue negada. Ese mismo año, el presentador se cambió a Venevisión. A partir de aquí, Renyi fue víctima de persecución por parte del Estado, que ordenó de manera sistemática la cancelación de todos los proyectos audiovisuales y radiales en los que participó. En 1977, tomando en cuenta el poder de convocatoria que tenía por su labor mediática y televisiva, Renyi decidió postularse como candidato presidencial para las elecciones de 1978. Para esto, el 16 de julio de 1977, junto a Vladimir Gessen, Gonzalo Pérez Hernández, Alfredo Anzola y Joaquín Silveira, funda el partido Movimiento de Integridad Nacional. El anuncio respecto a su candidatura causó conmoción en la población venezolana. Por una parte, su público acogió como esperanzadora esta decisión, y pronto su aspiración obtuvo la fuerza necesaria para seguir adelante. El 16 de marzo de 1978, Renyi se dirigió a Porlamar, Nueva Esparta, para sostener una reunión de empresarios. La avioneta en la que viajaba, lamentablemente, se desplomó y se estrelló en las inmediaciones del pico Naiguatá. Fallecieron todas las personas que iban a bordo, incluido el propio Renyi Tolina. Las autoridades tardaron una semana en localizar los cadáveres, ya que se pensó que la avioneta se había estrellado en el mar. Todo esto, 9 meses antes de las elecciones presidenciales, que posteriormente terminó ganando Luis Herrera Campins, candidato de COPEI. Es un secreto a voces para casi todos, que Renyi no murió, sino que fue eliminado. Muchos, entre los que me incluyo, creen que la avioneta en la que viajaba Renyi fue saboteada para que se estrellara. La gran popularidad y mentalidad de Renyi eran una amenaza directa para la casta política venezolana, que se había instalado en el país desde 1958. Simón Bolívar fue un masón. La francmasonería, o masonería, es una organización discreta internacional, movida por el sentimiento de fraternidad, que busca la mejora del hombre en sociedad a través del desarrollo moral y el cultivo de numerosas disciplinas como las ciencias y las artes. Los masones se definen a sí mismos como una institución filosófica, filantrópica y progresista a nivel internacional, cuyo objetivo es estimular el perfeccionamiento moral e intelectual de hombres y pueblos buscando obtener la fraternidad universal. Dicho lo cual, en resumen, los masones buscan formar personas con un perfil muy determinado, moralmente superiores, que ayude a la consecución de los propósitos de la organización. También se postula contra el fanatismo religioso y la arbitrariedad política. La masonería no llega a ser una organización secreta, ya que cualquier persona puede entrar en ella. Pero que cualquier persona pueda entrar no significa que sea de libre acceso, sino que hay que cumplir una serie de requisitos. Winston Churchill, George Washington, Napoleón Bonaparte y Martin Luther King son algunos de los miembros más destacados de esta logia a través de la historia. En la versión underground de la historia de Venezuela, siempre se mencionó que Simón Bolívar fue un masón, y que eso influyó en él para que se levantara en armas contra el Imperio Español. ¿Pero es eso cierto? Diversas fuentes afirman que Bolívar sí tomó el rito de iniciación, y fue aceptado como miembro cuando viajó por primera vez a Europa, y que de paso, fundó varias logias en América del Sur.
El masón William Redenslow, en su obra 10.000 masones famosos, dice que Bolívar ingresó en la masonería en Cádiz y añade que recibió los grados del rito escocés en París, siendo elevado a la jefatura de caballeros templarios en Francia en 1807, y que durante su misión diplomática en Londres, en el año 1810, llevó una vida activa en ese país. Después, fundó la Logia Protectora de las Virtudes número 1 en Venezuela, y la Libertad número 2 en Perú, de las que habría sido su venerable maestro. Sin embargo, la falta de evidencia, y los escritos de otros masones, desmienten la mayoría de estos hechos, siendo el mismo caso con Francisco de Miranda. Lo que sí es cierto, es que hubo reuniones secretas de carácter republicano e ilustrado entre los militares, que posteriormente se convertirían en comandantes de la independencia de Hispanoamérica, pero nada íntegramente masónico. Cabe destacar que Simón Bolívar sí fue miembro de los masones, por al menos un corto periodo de tiempo. Se tiene el registro de su acta de iniciación, la cual permanece en el Supremo Consejo del Grado 33 de la República de Venezuela. Ahora surge la siguiente pregunta: si Bolívar fue aceptado como miembro de una logia masónica, ¿por qué no hay registros sobre su actividad dentro de ella? Tal como lo escribió Luis Perú de la Croix, edecán de Bolívar, en su diario de Bucaramanga, el propio Libertador le confesó que tras hacerse masón en Francia, abandonó la logia, porque ese tipo de reuniones le parecieron una pérdida de tiempo, y estaban llenas de charlatanes. El desencanto de Bolívar con la masonería llegó a su culmen en 1828, tras el fracaso de la Convención de Ocaña. La autoproclamación del Libertador como dictador de la Gran Colombia, hizo que se ganara varios enemigos, entre los cuales, estaban los seguidores del general Francisco de Paula Santander. El 25 de agosto de 1828, Bolívar fue víctima de un atentado contra su vida, del cual, logró zafarse con la ayuda de su amante, Manuelita Sáenz. Este hecho, conocido como la Conspiración Septembrina, fue planeado y llevado a cabo por liberales, miembros de sociedades secretas. A raíz de ello, el 8 de noviembre de 1828, Bolívar decreta la prohibición de las sociedades y confraternidades secretas en la Gran Colombia. Si bien, no menciona a los masones, queda implícito que la prohibición también iba dirigida a ellos. En conclusión, Simón Bolívar sí fue un masón, pero esta sociedad no jugó, ni por asomo, un papel importante en la vida del comandante venezolano. Los ideales de Bolívar eran republicanos e ilustrados franceses, teniendo de ejemplo a Napoleón Bonaparte. Guerrillas en Venezuela. Tras la caída del general Marcos Pérez Jiménez, en el año 1958, Venezuela, que en ese momento era la joya de América del Sur, se convirtió en objeto de deseo para los comunistas. Así, pues, se crearon diversas organizaciones y bandas terroristas, cuya meta era implantar el comunismo a través de la violencia, en Venezuela. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, fue un partido político venezolano de izquierda, de tendencia marxista y antiimperialista, fundado el 8 de abril de 1960. Este movimiento surgió como resultado de la primera división sufrida por el Partido Acción Democrática, fundamentalmente en sus órganos de juventud. Los antecedentes inmediatos a la formación de este partido se remiten directamente a la visita que realizó Fidel Castro a Caracas en enero de 1959 para celebrar el primer aniversario de la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. En esta ocasión la visita de Castro sirvió para infundir ánimos victoriosos a los jóvenes adecos en torno a la gesta vivida por la Revolución cubana. Como colofón a la crisis interna, el partido AD expulsó de sus filas a varios dirigentes juveniles y a miembros del partido quienes se identificaban con la política cubana, además de realizar una crítica constante a la política de desempleo, lucha contra la reacción, reforma agraria, política económica, fiscal e internacional, todas ellas contrarias a la base doctrinaria de Acción Democrática. Por estos motivos, nació el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Al fracasar el levantamiento cívico-militar conocido como el Carupanazo, el 9 de mayo de 1962, son inhabilitados el Partido Comunista de Venezuela y el MIR, por parte del gobierno de Rómulo Betancourt. Estos asumen la lucha armada que duró hasta el primer gobierno de Rafael Caldera.
Sin embargo, fue el MIR el primer grupo en lanzarse a la lucha armada en Venezuela, provocando serios enfrentamientos urbanos entre 1961 y 1962, así como la instalación de un frente guerrillero en el oriente del país, al cual denominaron Frente Manuel Ponte Rodríguez, que fue desmantelado en 1964 por el ejército venezolano, y reconstituido en 1965 con el nombre de Frente Guerrillero Antonio José de Sucre. Una de las células más activas fue la denominada Bantroy, liderada por Jesús Alberto Márquez Finol, alias El Motilón, quienes ejecutaron a muchos policías, militares y civiles, por no haber apoyado a la lucha armada. Por ejemplo, el fusilamiento del doctor Alfredo Seijas, consultor jurídico de la DIGEPOL, en septiembre de 1966, quien fue secuestrado en el interior de la Universidad Central de Venezuela, y trasladado hacia la urbanización Macaracuay de Caracas, para ejecutarlo a tiros. Como dato curioso, entre sus dirigentes políticos y jefes de la conspiración de los años 60, estuvo Jorge Antonio Rodríguez, padre de Jorge y Delcy Rodríguez. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, fue la organización guerrillera creada por el Partido Comunista de Venezuela en 1962, como el brazo armado del Frente de Liberación Nacional, para dar forma a los nacientes grupos rebeldes que empezaban a operar en el país para derrocar por la fuerza al gobierno de Rómulo Betancourt. Tras la política de pacificación y la legalización del Partido Comunista de Venezuela en 1969 durante la presidencia de Rafael Caldera, quedaron inoperantes los frentes guerrilleros comandados por el propio partido. No obstante, se mantienen vigentes las células de las FALN que seguían al Partido de la Revolución Venezolana hasta finales de los 70. Según el exoficial de la inteligencia cubana, Ulises Estrada, la creación de las FALN se enmarcó en una política de apoyo de Fidel Castro a los movimientos armados de Latinoamérica, tras el triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959. Como dato curioso, las FALN se dieron a conocer internacionalmente, tras secuestrar al futbolista del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, cuando el equipo español visitó Caracas en 1963. Bandera Roja. Es un partido político venezolano marxista-leninista, de orientación antirrevisionista, de carácter oxista. Bandera Roja se formó el 20 de enero de 1970, por un grupo disidente del ala antirrevisionista del movimiento de izquierda revolucionaria. En sus principios fue un frente guerrillero marxista-leninista revolucionario, conocido como Bandera Roja frente a Américo Silva, cuyo principal radio de acción fueron algunas universidades públicas y liceos públicos de Venezuela. Bandera Roja protagonizó varias acciones guerrilleras contra el ejército en el oriente del país, mediante su frente guerrillero Antonio José de Sucre, el cual fue una agrupación de cerca de 60 hombres y mujeres en armas, ubicados en Monagas y Anzoátegui. A finales de los años 80 y principios de los 90, Bandera Roja se dio una autotregua, quedando limitada su existencia a las universidades, liceos de educación media y sindicatos en Guayana, Valencia y Miranda, reconstruyendo el Frente Américo Silva, únicamente para prestar adiestramiento a sus militantes, con algunas funciones operativas, y concentrando fuerzas en organizaciones por la libertad de los presos políticos, disolviendo fachadas legales como los comités de luchas populares, y organismos gremiales como la Federación Regional de Educación Media de Caracas. Bandera Roja formó parte fundamental en la planificación y organización de los dos levantamientos cívico-militares sucedidos en 1992, contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, y en los que participó el entonces teniente coronel, Hugo Chávez. En 1998, se conforma como agrupación política legal y deciden participar apoyando con su tarjeta al candidato Gabriel Puerta Aponte. Bandera Roja, aunque mantiene su ideología marxista-leninista, se opuso desde el primer momento al gobierno de Chávez, catalogándolo de revisionista y reformista.
Debido a ello, se unió a la coalición opositora llamada Coordinadora Democrática, participando en acciones políticas opositoras al partido de Hugo Chávez. En este sentido, la organización aclaró que la unidad con sectores socialdemócratas se debe a que consideran a Chávez un falso comunista y un engaño al pueblo venezolano. Formó parte de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición conformada por partidos conservadores y socialdemócratas, y como tal apoyó las candidaturas a la presidencia de Enrique Capriles Radonsky. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2014, anunció su separación por considerar que esta organización no representa las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Además, fue parte activa y organizadora de las protestas en Venezuela de 2014 y las protestas de 2017. También existieron grupos subversivos que cometieron atentados terroristas de manera independiente, como Punto Cero. Sin embargo, no encontré mucha información sobre ellos. Rómulo Betancourt, comunista. Rómulo Ernesto Betancourt Bello, fue un político y periodista venezolano. Fue presidente de Venezuela en 2 ocasiones. La primera, de manera interina, entre 1945 y 1948, durante el período llamado Trienio Adeco. De esta manera, se convirtió en el primer civil que gobernó nuestro país. Y la segunda, esta vez, de manera constitucional, entre 1959 y 1964. De esta manera, convirtiéndose en el primer presidente de la era democrática venezolana. En su juventud, Betancourt fue un líder estudiantil, opositor del general Juan Vicente Gómez, lo que le costó su exilio del país. A su vez, también fue repudiado por los siguientes gobiernos militares, de Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Carlos Delgado Chalbaud, Germán Suárez Flamerich, y Marcos Pérez Jiménez. En 1941, fundó junto a otros líderes de izquierda, el Partido Acción Democrática, y fue presidente del mismo entre 1976 y 1981. Betancourt es ampliamente conocido en nuestra sociedad, y es reconocido como el padre de la democracia venezolana, e incluso, algunos lo califican como uno de los mejores presidentes del país. A pesar de la gran imagen que proyecta el imaginario nacional, la realidad es que Betancourt fue de los políticos más nefastos de la historia de Venezuela. En sus constantes exilios y viajes por América, Betancourt estrechó relaciones con diversos grupos y partidos socialistas. En Curazao, fue miembro del Partido Revolucionario Democrático. En Perú, se alió con el Partido Aprista. En Costa Rica, se afilió al Partido Comunista Costarricense, y trabajó como director del diario del partido. En su primer regreso a Venezuela, se incorporó a la comisión organizadora del Partido Comunista de Venezuela. Y en Chile, estrechó relaciones con el Partido Comunista de Chile, y con Salvador Allende. En 1930, Betancourt se reunió con varios pensadores hispanoamericanos, como el mexicano José Vasconcelos, en la ciudad de Barranquilla, ubicada en Colombia. En dicho encuentro estuvieron presentes Raúl Leoni, futuro presidente de Venezuela, y Balmore Rodríguez, sindicalista e integrante del Trienio Adeco. En 1931, Betancourt fundó en Barranquilla la Alianza Revolucionaria de Izquierdas, ARDI, partido que el mismo Betancourt describió como izquierdista y socialista. El mismo año, redacta el llamado Plan de Barranquilla, suscrito por exiliados de diversos matices de la nueva izquierda y que consistía fundamentalmente en el análisis de la situación venezolana bajo la óptica de la dialéctica marxista. El general Eleazar López Contreras, expresidente de Venezuela, publicó en 1949, El Triunfo de la Verdad, libro en el que se encuentra un capítulo dedicado al Plan de Barranquilla, donde se hallan unas cartas personales de Betancourt a sus colaboradores, donde expresa abiertamente sus verdaderos pensamientos y futuros planes para Venezuela. Créditos a Nacionalismo Criollo, por la información y creación de las infografías que verán a continuación. Nosotros, los comunistas, aleccionados en la lucha internacional, estamos convencidos de que el más democrático de los gobiernos que sustituya al de Gómez, no será sino un antifaz de los latifundistas y los imperialistas. Nosotros estamos plenamente convencidos de que solo un gobierno de obreros y campesinos solucionará los problemas fundamentales de la masa del país, el de la tierra y el de la liberación nacional.
Sin embargo, como las masas tienen ilusiones parlamentarias y constitucionales, fe en un gobierno civil y alternativo, libertades públicas, sufragio universal, etc., lucharemos por esas conquistas y la pondremos a un lado cuando nos convenga. Los burócratas del Partido Comunista Venezolano son leales a su posición, es decir, que ya no hacen la distinción hecha siempre por la socialdemocracia rusa, entre el programa mínimo de acción inmediata, donde las reivindicaciones de orden democrático ocupan un papel importantísimo en el programa máximo socialista. Y al hacerlo se condena a ser un partido sectario, de minoría, incapaz de arrastrar tras de sí a las grandes masas explotadas, que no saben, como sabemos nosotros hasta la saciedad, que el parlamentarismo y el sufragio universal, y demás majaderías demoliberales, son simples tapaderas de la dictadura burguesa, que necesita experimentar en cabeza propia el fracaso de su fe en esas vías de lucha, pero que mientras no fracasen, cree en ellas, y es difícil, casi imposible, que se resuelvan a la acción directa. Ya dentro del país, nos reuniremos en un congreso de izquierdas y fundaremos un partido, llámese o no, comunista, en lucha abierta contra el imperialismo, el latifundismo, los caudillos y demás representantes criollos y extranjeros del capitalismo. Antes de cerrar este párrafo, quiero hacerte una aclaración urgente. Yo cuando hablaba de Frente Único, lo entendía en la base, con gente que no tuviese antecedentes políticos, y que aceptarían nuestro programa de lucha, en cuyo aspecto máximo tiene inevitablemente que estar la abolición de la propiedad privada. Los partidos marchan por donde van sus dirigentes, y los dirigentes del nuestro seremos nosotros, y los que en el grupo tengan la decidida afiliación socialista de nosotros. En estas circunstancias, el viraje a la extrema izquierda lo daremos en el momento oportuno, con la seguridad de que la masa mayor del partido irá tras nosotros. Ese amorfo sector timorato de que habla Balmore, es carne de cañón, que nos servirá para hacer bulto, y que no me importa quede rezagado. El lastre siempre se bota. En síntesis, hermanitos, continuar dentro de nuestro grupo, combatiendo y analizando, dotándonos de nosotros mismos de una base teórica y de experiencia, al efecto, es nuestro deber común colaborar todos dentro de partidos revolucionarios de los distintos lugares donde estemos, tal como he hecho yo en el Partido Comunista de aquí, para luego presentar, en bloque, como fracción con un criterio propio, nuestros puntos de vista a un congreso de izquierdas venezolanas, reunidas a la mayor brevedad al poder llegar al país. La Isla del Burro. La Isla del Burro, también conocida como Isla de Tacarigua, es una isla perteneciente a Venezuela, ubicada en las aguas del lago de Valencia. Es la más grande de las 22 islas que se encuentran en esa masa de agua. Administrativamente, hace parte del municipio Guacara, del estado Carabobo, en la región central. La isla abarca poco más de 1,51 kilómetros, y tiene una altitud máxima de 470 metros sobre el nivel del mar. Está cubierta por una vegetación que incluye diversas especies de árboles, y posee una fauna que incluye diversos tipos de arañas, gusanos, cocodrilos y aves. La isla llegó a ser propiedad del general José Antonio Páez, y no gozó de gran relevancia, hasta la dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando se ordenó la construcción de una prisión en aquel lugar, para encarcelar a sus opositores. La prisión estuvo activa hasta 1935, año en que murió Gómez. Y así estuvo hasta la década de 1960, cuando fue reabierta por el gobierno de Rómulo Betancourt. La Isla del Burro fue utilizada como campo de concentración para encerrar a terroristas, aunque se dice, y se intuye, que también encerraron a opositores de Acción Democrática. Durante años el paso a la isla de poco más de 247 hectáreas fue restringido. Se sabía que barcazas llenas de presos políticos iban, pero no volvían. El campo fue cerrado en los años 80, y poco se sabe de lo que ocurrió allí. Actualmente la estructura de la cárcel se encuentra en ruinas, y las aguas del lago contaminadas, producto de los desechos de las fábricas que son arrojados al lago, sin ninguna medida o control sanitario. En 2008 se intentó utilizar la isla como destino turístico, para los habitantes de la zona, pero no se logró nada.
terrorismo islámico. Por décadas el gobierno de los Estados Unidos ha desertificado a Venezuela en su lucha en contra del terrorismo y el narcotráfico, aunque las reprobaciones son independientes, ambas se interrelacionan entre sí. Se puede decir sin exageraciones que el extremismo islámico está vinculado al narcotráfico, al lavado de dinero, y viceversa, que los cárteles de la droga están asociados con grupos y organizaciones terroristas para cometer sus fechorías. En ese sentido, el portal web En la Mira realizó una investigación periodística para poder conocer a profundidad razones y preocupaciones de Washington que no solo han desaprobado la poca voluntad del chavismo-madurismo para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico, sino también que el régimen de Caracas ha sido declarado una amenaza inusual para la seguridad estadounidense. Por esa razón, quien suscribe la columna conversó con Sami Eppel, analista antiterrorismo, periodista que ha publicado más de 600 artículos analizando actividades del extremismo islámico. ¿Cómo se puede demostrar que si existe una célula activa del terrorismo islámico en Venezuela? En octubre de 2006, una célula de Hezbollah puso una bomba artesanal, Niple, a poca distancia de la embajada de Estados Unidos en Caracas, que pudo haber matado a personas, incluyendo ciudadanos norteamericanos. Afortunadamente, al momento de explotar la bomba, no habían personas en la zona. Un testigo pudo ver al sospechoso y advirtió a una comisión de la policía que se encontraba cerca del lugar. Minutos después las autoridades encontraron al sujeto, y al darle la voz de alto, el individuo comenzó a correr, y lanzó la mochila que cargaba con él, y explota a pocos metros de un colegio, dejando esparcido folletos de Hezbollah, y otros impresos religiosos del extremismo islámico. La segunda bomba tenía como objetivo la embajada de Israel en Caracas. ¿Cómo usted sabe todo eso? Al hombre lo capturan y lo identifican como José Miguel Rojas Espinosa, estudiante chavista de la Universidad Bolivariana, de 24 años de edad, para la época, y lo llevan a la estación de policía de Baruta, donde permanece por 3 días, sin que nadie visitara al detenido para tomarle declaraciones. Pero sucedió algo inesperado, sale a la luz pública un sujeto de nombre Teodoro Darnot, quien se adjudica la autoría de la explosión en unas declaraciones en televisión, donde aseguraba que él es la cabeza de Hezbollah Venezuela, un converso al Islam, y que por haber tenido antecedentes guerrilleros, él había logrado conocimientos en el uso de explosivos. La policía va a la casa de ambos, Rojas y Darnot, y consiguen pólvora negra, conectores eléctricos y otras cosas utilizadas para hacer bombas artesanales semisofisticadas. Además, se hizo el rastreo de llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos entre los detenidos, y se demostró que Darnot era quien controlaba a Rojas. Finalmente, Teodoro es condenado a 10 años de cárcel, que es la mínima pena en casos de terrorismo ya que se había declarado culpable. Pero en realidad nunca estuvo preso, siguió operando desde la DICIP, antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, hoy convertida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Yo mandé a alguien a visitarlo, un periodista que le iba a hacer una entrevista para un periódico, por eso me consta, con decirte que la persona vino impresionada al ver que Darnot tenía una oficina con teléfono, fax, televisión, etc., no estaba en una celda. Ahí tienes una prueba irrefutable de las actividades de una célula de Hezbollah operando en Venezuela con la anuencia del gobierno, en aquel entonces de Hugo Chávez y hoy con Nicolás Maduro. En la Mira, conversó con el ex policía venezolano, Víctor Abraham, quien posee un máster en seguridad nacional, obtenido en la Nova University, Florida, Estados Unidos, y ha sido el único policía venezolano nominado para ocupar el cargo de director de la Interpol. ¿Cómo está estructurado Hezbollah Venezuela? Víctor Abraham. Hay una persona muy vinculada al régimen de Venezuela, su nombre es Raimundo Catchi, él mismo creó un sólido puente entre Hezbollah y Venezuela. Cuando Hugo Chávez gana las elecciones, nombra en la Cancillería como su asesor en materia del Islam a Catchi, quien lo primero que le aconseja a Chávez es sacar de La Guajira, estado Zulia, donde habitan la comunidad indígena Guayuru, a los misioneros cristianos, para dejar pasar a los misioneros árabes, para adoctrinarlos al Islam, y así influenciar religiosamente a las etnias indígenas. A su vez, Chávez en una locución televisiva vestido con una bufanda al cuello, algo alegórico a los extremistas de Hezbollah, y dice: "Mire señor, ¿cómo es que se llama?", y le dice a alguien por su espalda: "Bush". "Ajá, señor Bush, no quiero que usted sepa que en este momento, nosotros no vamos a hacer la guerra en contra de Estados Unidos.
y se agarró la bufanda de lado a lado. Ese mensaje no era evidentemente para Bush, era para el mundo islámico, dando a entender que él era la puerta para que ellos ingresaran a América. A partir de ese momento, el embajador de Venezuela para el terrorismo islámico en el mundo era Tarek El Aissami, quien hace su grupo, y comienzan a venir a Venezuela, en mayores cantidades, terroristas, y con mayor seguridad de que no les va a pasar nada en Venezuela. Desde entonces lo siguen haciendo. Hace 5, 6 meses vimos a una cantidad importante de palestinos que fueron trasladados a Venezuela disfrazados de médicos. Como es el caso del G2 cubano en Venezuela, hoy hacen lo mismo con Hezbollah. Usted me comentó que tiene otro irrefutable caso que envuelve al terrorismo islámico con el régimen chavista. Sami Eppel. La otra prueba irrefutable ocurrió en junio de 2007, cuando se descubrió un complot para volar el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, por una célula de Hezbollah, que operaba desde Guyana, pero estaba centralizada en la embajada iraní en Caracas. Ellos, los terroristas, habían reclutado a una persona en Nueva York que se había robado los planos de las tuberías de combustible que van por todo el aeropuerto, y estudiaron dónde colocar los explosivos para volar el aeropuerto entero. Eso iba a ser una tragedia mayor que el ataque a las Torres Gemelas. ¿Cómo se descubre el complot? Te lo voy a revelar de primera mano, eso me lo dijo a mí Alberto Nisman, el fiscal de Argentina, mi amigo, que por cierto me dolió mucho su asesinato. Nisman descubre que Mohsen Rabbani, quien fue el autor intelectual en el ataque terrorista de la AMI en Argentina, seguía operando con una red en Caracas, Guyana, Nueva York y Teherán. Pero como el fiscal Nisman lo que estaba era investigando el caso de la AMI en Argentina, él le pasa esa información de inteligencia al FBI, y eso yo lo pude confirmar con agentes estadounidenses. Ahí es donde se envuelve el FBI, que investiga ese eje entre Guyana, Caracas, Nueva York e Irán. En el 2008, el FBI detiene en Trinidad y Tobago a miembros de Hezbollah que estaban envueltos en la conspiración para llevar a cabo el atentado en Nueva York, cuando estaban a punto de tomar un vuelo a Caracas, para seguir a Teherán para concretar el complot. Como parte del plan, los terroristas viajaron a Guyana y analizaron videos que habían tomado sobre las granjas de combustible, tal como se les conoce. Los conspiradores también trataron de ponerse en contacto con Adnan Shukri Juma, que es miembro de Al-Qaeda, y un experto en explosivos que al parecer se ocultaba en el Caribe por esa época. Eso te da como prueba de la existencia de células de Hezbollah en Venezuela, Guyana y Trinidad, donde hay una comunidad islámica grande, posiblemente dirigidos por la embajada iraní en Caracas. Estos grupos extremistas islámicos están relacionados con los cárteles de la droga y las operaciones de lavado de dinero en Honduras, México y en Venezuela a través del cártel de los soles. ¿Desde cuando el régimen de Venezuela comenzó a entregar pasaportes a terroristas islámicos? Víctor Agán. No tuve la suerte de manejar una investigación sobre la entrega de pasaportes con identidades falsas a terroristas islámicos, antes que Estados Unidos comenzara la guerra con los talibanes en Afganistán. Chávez, en una gira por Europa y Asia, tenía una comitiva de cientos de personas que viajaron en 4 aviones, incluyendo el avión presidencial. En ese grupo estaba una persona designada por Chávez para entregar pasaportes venezolanos a los terroristas. Es por eso que en una oportunidad dije en televisión que no me extrañaría ver a Osama Bin Laden con pasaporte venezolano y con vestimenta occidental, esto poco después de los ataques de las torres en Nueva York. No fui al FBI para denunciar esto, lamentablemente el encargado del área de terrorismo no me entendió, no me oyó y no le importó, pero a las pocas semanas vinieron a mi casa a buscarme porque había caído el primer terrorista árabe en Londres, con pasaporte venezolano, quien tenía explosivos. Con esto te quiero decir que desde hace casi 2 décadas andan por el mundo terroristas islámicos con pasaportes venezolanos, unos más notables que otros, pero no olvidemos que hoy por hoy, muchos terroristas ocupan cargos diplomáticos en embajadas venezolanas en el mundo. El cártel de los soles.
El Cártel de los Soles es, según el gobierno de Estados Unidos de América, un grupo conformado desde la década de 1990, por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, y por el gobierno venezolano, cuyo objetivo es el narcotráfico, principalmente de cannabis, LSD, crack, cocaína y contrabando de combustible, armas, minería ilegal, entre otras actividades ilegales. Según Claudia Gurisati, el Cártel de los Soles es la estructura criminal más grande del mundo, y tiene como jefes a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado formal ofreciendo recompensa por su captura y judicialización. Se dice que el término Cártel de los Soles se usó por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe de la Unidad Antinarcóticos, Ramón Guillén Dávila, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. En su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus chaquetas, lo que dio origen al nombre de Cártel del Sol. Más adelante, cuando se conocieron denuncias de la participación en narcotráfico de los comandantes de división, quienes tenían soles dobles por su rango, el término se modificó para pasar a llamarse el Cártel de los Soles. Según la revista canadiense Vice News, y Emily J. Blasco, crítico del gobierno bolivariano en su libro Boomerang Chávez, el gobierno de Hugo Chávez extendió la corrupción a niveles sin precedentes, corrompiendo al Ministerio Público, al sistema judicial y a las Fuerzas Armadas, donde habría llegado a salir el 90% de la producción de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y a Europa, y a través del Plan Bolívar 2000, habría otorgado a militares millones de dólares para subsidiar programas sociales sin ningún control, y que posteriormente desaparecieron. También habría otorgado inmunidad legal a oficiales implicados en narcotráfico, para mantener el poder y su lealtad. Cuando Chávez expulsó de Venezuela a la Administración para el Control de Drogas, la DEA, en 2005, Venezuela comenzó a ser una ruta más atractiva para el comercio internacional de drogas. De acuerdo a fuentes de inteligencia colombiana, un vigilante de drogas arrestado declaró que personal con altos cargos en la seguridad del presidente Hugo Chávez se encargaban de arreglar el traslado de cargamentos de drogas en barcos que circulaban a través de rutas por Venezuela. También se ha alegado que la Guardia Nacional había trabajado con la guerrilla colombiana de las FARC en el tráfico de drogas. Oficiales británicos declararon que aviones de Colombia con drogas fueron custodiados desde bases de la Fuerza Armada venezolana. Durante la primera mitad de la década del 2000, elementos de la Guardia Nacional y otras ramas del ejército se hicieron mucho más activos en el tráfico de drogas. Células dentro de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína, mientras que anteriormente su labor principal era extorsionar a los narcotraficantes que movían cargamentos de cocaína. Tres acontecimientos significativos contribuyeron al auge del crimen organizado en Venezuela. En primer lugar, Colombia firmó el multimillonario Plan Colombia de Seguridad con Estados Unidos, lo que permitió que la Fuerza Pública de Colombia presionaran a los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN como nunca antes. Esta presión militar obligó a los guerrilleros a mover sus operaciones a los estados fronterizos de Venezuela que eran poco vigilados. Luego, en 2002 ocurrieron dos hechos claves, uno tras otro. El primero fue el final de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, con lo cual la guerrilla perdió su zona de distensión cocalero en el sur de Colombia, viéndose obligada a buscar otros refugios. El segundo fue el intento de golpe de Estado, que removió temporalmente a Hugo Chávez del poder. Esto llevó a Chávez a centrar gran parte de su energía en la identificación y sanción de los golpistas. Las consecuencias del golpe llevaron al gobierno de Chávez a reforzar su círculo de confianza, lo cual también significó que muchas posiciones influyentes en el gobierno o las oportunidades lucrativas de contratos les fueran otorgadas a militares leales.
se dio la sensación de que el gobierno asumió una posición de régimen pretoriano, con militares retirados o en servicio ocupando cargos importantes en estamentos del Estado. Chávez también estableció áreas de operaciones militares a lo largo de la frontera, invocando el temor a una invasión estadounidense desde la frontera con Colombia. Se cree que fue en ese momento cuando efectivos, tanto del ejército como de la Guardia Nacional, se corrompieron por el dinero del narcotráfico. Los expedientes en las Cortes Federales de los Estados Unidos sobre ciudadanos ligados al gobierno de Venezuela, acusados de operar en el negocio del narcotráfico, se han incrementado de manera paulatina. Gracias a la información suministrada por otros individuos que han decidido colaborar con la justicia norteamericana, ofreciendo datos sobre rutas de la droga, personajes, montos y otros elementos del crimen, el gobierno estadounidense ha logrado reunir una serie de datos que le han permitido incluir dentro de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro a funcionarios de alto nivel del gobierno de Venezuela, entre ellos a Tarek El Aissami. La administración de Donald Trump acusó al entonces vicepresidente de Venezuela de haber mantenido vínculos con una variedad de personajes y protagonistas clave del terrorismo y el narcotráfico. Las sanciones han congelado los activos del Aissami y su testaferro, Samark López, en Estados Unidos, los cuales, según voceros oficiales, superan los $500 millones. Una pelea en la que el acorralamiento a los agentes de la administración de Venezuela dedicados al crimen organizado es vital. Para José Ferrer, la decisión de Maduro de brindar protección y blindar a los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros busca asegurar la lealtad de dichos funcionarios a la revolución bolivariana. En el mes de marzo de 2017 se presentó, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, un testimonio que confirmó las conexiones venezolanas con la industria del narcotráfico mundial. En ese momento, la experta del Consejo de Relaciones Exteriores, Shannon O'Neill, dijo que en términos de seguridad, la voluntad de Venezuela de permitir a los narcotraficantes, redes de delincuencia organizada, terroristas potenciales y otros actores nefastos dentro de sus fronteras, afecta también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los informes elaborados por el Consejo de Relaciones Exteriores muestran que las bandas criminales de Colombia, las disidencias de las FARC, que no aceptaron los acuerdos de paz con el gobierno colombiano, y el ELN, operan en el país, al igual que los cárteles de Sinaloa y los Zetas de México. Este último, desaparecido en 2018, pero con una facción sobreviviente llamada Cártel del Noreste. Sin duda alguna, dijo O'Neill, Venezuela se ha convertido en la ruta preferida de contrabando de drogas en Sudamérica, pues es la vía que usan los narcotraficantes para traer la cocaína a los Estados Unidos, a través de América Central y el Caribe Oriental, y a Europa, a través de África Occidental. Por otro lado, el informe anual del Departamento de Estado sobre Estrategia para el Control de Narcóticos dice que Venezuela se ha convertido en el centro de distribución más importante para el tráfico de drogas en América. Expertos han señalado que se ha establecido que más de 200 toneladas de cocaína pasan por el país sudamericano cada año, lo cual representa el 40% del consumo mundial.